yo no creo que un líder debe estar involucrado en toda la toma de decisiones, porque, reitero, se volvería uno loco y se volvería uno un 8. Además que también sería súper envidioso con el crecimiento de las personas dentro del equipo. Sería como muy egocéntrico. Digo, para mí el líder tiene que atraer. También soy capaz de tomar decisiones y de entender que el día que tomo decisiones también tengo algo que se llama responsabilidad. Entonces a eso voy, que es un concepto también muy bonito, que es ese accountability en el momento en que tomas las decisiones. Entonces cuando tú empoderas al equipo, cuando le das confianza, cuando lo haces parte de las decisiones, lo haces parte también de la responsabilidad en esa toma de las decisiones. Bienvenidos a Conexión Escola, un espacio para nuestra comunidad en donde encontrarán opinión, formación, análisis informativo, actualidad e historias de vida. Un podcast de Escola Abogados, el mejor lado del derecho. Les doy un saludo muy grande a todos nuestros oyentes y una cálida bienvenida a un nuevo episodio de Conexión Escola. Hoy tenemos dos personas maravillosas que nos acompañan el día de hoy, Catalina Patiño y Sebastián González. Bienvenidos. Muchas gracias. Y hoy vamos a retomar un tema que ya hablamos, que es liderazgo, pero lo vamos a tomar desde una óptica diferente, que es la toma de decisiones. Pero pues antes de empezar, como siempre, quiero que rompamos un poco el hielo y si me perdonan, les haré unas preguntas. No sé si me parecen muy personales, creo que no. Pero pues quiero primero preguntarles si en sus vidas personales ustedes les ha costado mucho tomar decisiones. Hola. Primero que sí, todo, muy personal. Sí, primero que todo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar acá compartiendo este espacio con ustedes. En mi vida personal, cero que me cuesta tomar decisiones. O sea, yo soy una mujer que me fijo algo y allá voy. A veces pienso que soy más arriesgada de lo que debería ser. Entonces, no, Sofi, yo siento que es como un proceso de elaboración de la idea y en ese proceso de elaboración de la idea como que voy sopesando los recursos, la capacidad, pero no es una cosa que me tome mucho tiempo. O sea, al final siento, y yo siempre he pensado que soy creadora de lo que quiero, entonces cuando hay algo que quiero hacer y tomar decisiones, las tomo, y también desde las decisiones difíciles en la vida. Hace 12 años me divorcié y no fue una decisión que no es fácil, pero tampoco me costó mucho. O sea, valoré lo que estaba pasando en mi vida en ese momento y sabía que esa era la decisión que tenía que tomar. Obviamente eso no quiere decir que no te cueste, pero sí para mí es rápido, difícil el proceso de la toma de decisiones en lo personal, creo que no. Empodera, ¿no? Sí, empoderada. Muy empoderada. Digamos que por mi parte, yo soy una persona que tiene una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. Sofía se referiría a mí como tú eres muy Piscis, ¿cierto? Yo soy una persona muy pasional. ¿Y los Piscis cómo son pasionales? Pasionales, sí, según sí, Sofía, sí, yo no tenía ni idea. Sí, son súper pasionales. Es la que me ha ilustrado en todo este tipo de temas. Y los Piscis aparentemente son muy pasionales. Yo soy una persona muy de sensaciones, ¿cierto? Y cuando la sensación y los elementos se alinean y tengo esa sensación de que es la decisión correcta, arranco de una. Pero en el proceso también he aprendido a ser un poco más reflexivo, porque, digamos, está bien uno tener como ese tipo de interpretaciones, pero creo que la cabeza, como con el tiempo, me ha ayudado a ser muchísimo más racional, esperar más, ser más pausado, y creo que, digamos, me ha ayudado como a reafirmar ese tema de decisiones, pero en general también creo que soy firme y decidido en los temas que hago. Súper. Miren que ahí cuando ustedes dos dicen eso, por ejemplo, Cata, tú que dices que yo soy como arriesgada, y tú, Sebas, que es como las sensaciones y lo reflexivo, yo quiero preguntarles si ustedes tienen un método para tomar decisiones. Sé que pues nada está escrito y todo también depende mucho de las personalidades, experiencias y como contextos, pero ¿ustedes tienen algún método para tomar decisiones?
A mí me gusta mucho valorar escenarios, ¿sabes? Yo soy muy de, tengo estas opciones y empiezo a valorar cada uno de los escenarios. A mí me gusta ir profundo en esos escenarios, porque siento que al final eso es lo que me da la rapidez, pero también la seguridad. Y estoy convencida de que nunca va a haber uno mejor que otro. O sea, al final uno se queda sin saber si este escenario que no opté, si ese hubiera sido el adecuado. Pero yo siento que es como esa valoración que hago de los riesgos que tengo, de plantearme unos escenarios, y eso me da la seguridad de irme con ellos. Y dependiendo también de esa decisión, me gusta mucho consultar con el equipo y construirlo, porque he aprendido también, y yo creo que eso se lo va dando a uno la experiencia y los años, en que uno tiene una forma de ver las cosas, y cuando empiezas a nutrirte de otras ideas vas construyendo esos escenarios. Entonces yo veo unos escenarios y otro sale con una idea súper fantástica o con un riesgo que yo no había considerado. Entonces creo que eso también ayuda a estar seguro en la decisión. Por ejemplo, en el cargo que yo me desempeño actualmente en el Grupo Familia, una compañía Essity, pues tengo que lidiar con muchas cosas desde lo laboral, y claramente hay muchas cosas que tú no tienes previstas, pero para mí es importante, y siempre le digo al equipo, anticipémonos, hay que anticiparse, hay que mirar lejos, no podemos estar pensando en la semana, tenemos que estar pensando más allá. Y de esa manera creo que cuando hemos podido anticipar nos permite tomar mejores decisiones, porque estamos preparándonos para eso. Entonces creo que podría resumírtelo en eso, en un poco en la construcción de los escenarios, en trabajar colaborativamente y en anticipar las situaciones. Muy bueno método. De parte mía, digamos, yo coincido con Catalina que la planeación estratégica, y entre más uno se pueda llenar y enriquecer de información, creo que la decisión se vuelve más acertada, ¿cierto? Y digamos, sería uno muy necio tener uno los recursos o las herramientas, las personas, y pasarlos por alto. Sin embargo, yo, digamos, como a nivel personal, una forma que me ha funcionado bastante como para crecer en ese pensamiento reflexivo que yo les contaba al comienzo, es un método, y perdónenme, es un poco ñoño, yo toda la vida como que toda la vida he leído y toda la vida he sido No digamos Sí, muy muy ñoño. un poco, no, sino piscis, es bien ñoño, y es el método estoico del pensamiento. O sea, los estoicos romanos, Piscis. ¿sí? Los estoicos romanos pensaban que la forma o la forma de aproximarse a las situaciones complejas, a las decisiones, a las adversidades del momento, es como si existiera una célula. Entonces es como hay un campo exterior que es todo lo que nos rodea y lo que nosotros no podemos controlar, ¿cierto? Pero hay un campo interior que es uno mismo, y entonces uno mismo debe intentar no permearse o no dejarse llevar por esas situaciones exteriores que muchas veces influyen sustancialmente en la toma de decisiones. Porque cuando uno está en esa toma de decisiones, de pronto es la presión, hey, lo necesito ya, la decisión tiene que ser ya. Y resulta que tú tienes de pronto un equipo que no tiene la respuesta, puede que ni siquiera tú misma tengas la respuesta, ¿sí ves? Entonces, claro, yo me dejo contaminar de la presión, yo me dejo contaminar de una serie de factores externos, y en últimas la decisión se va a ver enfocada o se va a ver alterada por ese tipo de temas. Entonces, básicamente lo que decían estos logos es como usted, por lo que está fuera de su scope, fresco. O sea, eso ya, mejor dicho, la suerte está echada, decían los estoicos. Usted preocúpese por lo que puede controlar, y usted por lo que puede controlar, dedíquese a que todo sea absolutamente perfecto, y que sea como un constante aprendizaje del ser humano, en donde diga, oiga, yo arranco mi día diciendo cuál es mi reto, a medio diga cómo va el reto, y al final de la noche diga qué aprendí hoy de los errores que cometí para que mañana sea cada vez como mejor. Entonces es como una mejora constante de lo que me va pasando o de lo que va pasando en el día a día. Okay. Y es que eso está relacionado, y sabes que escuchándote pensaba,
Al final, esto que les decía de esa valoración de escenarios también es poder hacer ese filtro, porque claramente hay cosas que uno no puede controlar y eso no tiene que ser lo que me lleve a paralizar o a tomar la decisión. Entonces, yo también le digo al equipo, ay no, que nos vamos a estresar, si eso no está dentro de nuestro alcance, ¿yo qué puedo hacer? No, nada, más bien enfoquémonos en lo que realmente para mí es accionable. Entonces coincido contigo en esa forma, porque a mí personalmente me funciona. Y hay un tema, y hay también un tema y como complementarles, que cuando uno está en esas posiciones de toma de decisiones, tú decías, Cata, una veces se deja llevar por ciertas intuiciones que uno tiene. Yo digo preconcepciones, porque a veces uno dice, pues pucha, ¿será que ese tipo con ese hablado de gomelo es como querido? ¿Será que es antipático? Entonces, claro, pero no le da la oportunidad, o uno por lo menos permite abstraer como todo ese tipo de cosas, o ese tipo de sesgos y preconcepciones que uno tiene en la cabeza, y de pronto dice, oigan, no, el tipo es como chévere, como que es ñoño, como que sabe, entonces, mentira, pero lo que voy es que en la toma de decisiones para mí también es clave eso, es como a veces lograr abstraer no solamente la parte emocional, la parte de las presiones que uno pueda tener, sino también intentar ser como lo más neutro y lo más objetivo, porque en últimas creo yo que un líder debe transmitir es un sentido de justicia, por lo menos un sentido de equidad dentro de los equipos, para que, creería yo, pero no sé. Pero sabes que yo vuelvo últimamente ando con el tema de los años, pero ¿Cumpliste años recientemente? No. Pero los que cumplen, creo que me han tenido más reflexiva que siempre. No, el tema es que en ese tema de la intuición, a ver, yo soy abogada de formación y yo creo que los abogados pues tenemos ese racional más activado y uno va como dejando ese emocional un poquito más ahí, más apagado. Pero yo he ido aprendiendo también a confiar en ese instinto y en esas agallas y en ese estómago que me va diciendo. O el palpito. Sí, y escuchándote me acordaba, este año tuvimos un proceso en el que teníamos el kick-off de un proyecto muy grande para la compañía, que es el lanzamiento o la puesta en marcha del CEDI en Río Negro, que se llama el Proyecto Orange, y el CEDI de Río Negro es el CEDI más moderno de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo. Entonces esto es súper guay, o sea, llevamos desde el 2018 construyéndolo. Es un CEDI con una tecnología muy alta y que nos lleva también a que no a todas las personas que participaban del proceso podíamos continuar ofreciéndoles empleo en el CEDI nuevo. Nosotros tenemos una operación en Girardota y lo que pasa es que nos trasladamos para este CEDI nuevo que queda en Río Negro, que es otro municipio en Antioquia, más o menos a unos 40 minutos. Entonces, en toda la planeación del proceso, de ese capítulo, gente, cómo vamos a hacer, pues claramente eran las consideraciones y la valoración de la gente que necesitábamos, dónde poner la gente correcta, en el puesto correcto, etc. Entonces, había un número de personas a las que nosotros no podíamos ofrecerle empleo. Y la decisión racional o la que te puede llevar, digamos, a cómo has hecho las cosas o de otras experiencias es, no, hacemos un proceso, como todas las compañías lo hacemos, le anunciamos a la gente la planeación, y les digo que yo acá sentía y yo no dormía, yo no estaba contenta con eso. Y era como que, y ya había hecho varios de este estilo, y precisamente en la planeación era yo la que decía, no, nos sentamos con la gente, le anunciamos, a esto les decimos esto y armamos un buen plan de retiro para que la gente tenga una buena salida, definimos unos fundamentales del proceso. Bueno, el cuento es que en ese ir y venir, yo un día el día antes estaba viendo el comunicado que íbamos a sacar y yo con ese comunicado dije, no, o sea, es que yo le estoy dando, el reflector lo estoy poniendo hacia las salidas,
cuando realmente yo acá lo que estoy es incrementando las posibilidades de empleabilidad, estoy incrementando también el país, la empresa. Todo. Es un proyecto tan bonito y yo le estoy dando la visuales a unas salidas. Esto no me cuadra. Entonces me levanté al otro día y me senté con mi jefe y le dije, Juli, esto no me está cuadrando, yo no me siento bien, yo no quiero salir así. ¿Qué no te cuadra esto? Y empezamos las dos como... Y ahí surgió una idea súper sencilla. Y dijimos, listo, hagámoslo así, pero entonces, ¿por qué no hacemos una feria de empleo? Y a la gente que yo no le puedo ofrecer el trabajo hoy, pues llamemos las compañías que tengan estos mismos cargos, quizás ellos estén esperando trabajadores, y quién no quiere un trabajador de grupo familia. Pues la acogida fue inmensa, o sea, de verdad que a todo el que llamamos nos decía, sí, claro, de una. Armamos una feria de empleo súper bonita y a la par que le decíamos a la persona, no podemos continuar, lo sentamos, le preparamos su hoja de vida, nos acompañaron empresas como Magneto que les dio la asesoría a ellos, y al final la gente, pues claro que se va triste porque la gente ama trabajar en la compañía, pero fue una salida que nos dio tranquilidad. No, y se va con oportunidades. Claro, y yo después me senté y dije, ay, qué maravilla haber confiado en esto que yo sentí. Eso fue la decisión correcta. Pero así, o sea, como que me paré y dije, no, es que esto a mí no me está cerrando. Yo estoy sintiendo aquí en mi estómago que no me debo ir por acá. Y probablemente hubiera armado un tema normal y eso me hubiera causado ruidos sindicales, afiliaciones, me había afectado el clima, al final se hubiera hecho y seguramente había salido el negocio igual, o sea, el negocio no hubiera perdido su continuidad, pero también era entender que acá el fundamental era poder tener a la gente bien y también cuidar el proyecto que teníamos. Entonces creo que uno también tiene que escucharse un poquito en eso, en todo eso que le dice a uno su instinto, su experiencia, la lectura que hace del ambiente para tomar las decisiones. No, y mira que yo siento que, pues la verdad ustedes dos son muy profundos. ¿Qué signo eres, Cata? Adivina. ¿Escorpio? No, para nada. Acuario. Sí. Ay, ¿sí? mi papá Soy también es súper acuariana. Entonces, Acuario. Súper acuario. Ajá. Aire. Aire. Agua. Se complementa Complementa. todo. Bueno, reflexivos. Reflexivos, somos súper reflexivos todos. Está bien. Pero, y se nota. Pero yo ahí lo que quiero decir es que siento que con esta conversación, como esta primera conversación que hemos llevado, ya han demostrado como la conciencia que lleva el tomar decisiones y su impacto entre las organizaciones. Pero quiero que igual aterricemos ya un poquito y con ese tinte, por ejemplo, que tú empezaste, Sebas, ya de liderazgo y tú, Cata, con esa experiencia y el equipo, quiero que ya lo empecemos a relacionar como más directamente. Entonces en eso, Cata, pues te pregunto, discúlpame, ya te va a tocar tu pregunta, ¿cuál consideras que es la relación entre el liderazgo y la toma de decisiones? Uy, toda. Finalmente los líderes estamos para eso, para tomar decisiones y acompañar el equipo en la toma de decisiones. O sea, realmente yo creo que uno no es el que toma las decisiones. Al final es cómo tú le das las herramientas, cómo facilitas esto desde el conocimiento. Yo no esta historia que les acabo de contar, yo no la trabajé sola, por supuesto que tenía todo el equipo de trabajo conmigo y eso fue muy, muy chévere y muy bonito, porque cuando yo llego al día siguiente y las llamo y les digo, ay, pensé en esto, está pasando esto, o sea, me miraban, se querían, como que empiezan todo el mundo a cogerse la cabeza, como Catalina se enloqueció y ahora, o sea, porque además estábamos como a 3 días. Pero y después cuando hacíamos las lecciones aprendidas, que me gusta mucho hacer lecciones aprendidas de esos proyectos, me decían, es que cuando te vimos tan convencida y a nosotros sí nos dio como susto, como vamos a cambiar ya a última hora todo, pero cuando te vimos convencida y cuando nos dijiste, había una que me decía, cuando nos dijiste, no, cambiemos el reflector, no lo pongamos aquí, sino acá, que es donde tiene que estar, eso fue lo que nos movilizó. Y creo que eso es lo que hace el liderazgo, movilizar. Entonces, si yo como líder estoy
hago esa valoración y estoy convencida, pero además le muestro al equipo, pero además escucho, porque puede ser que esa no hubiera sido la decisión correcta y que el equipo hubiera tenido otros racionales que nos llevaran por este camino, pero creo que el trabajo de liderazgo que yo pude hacer ahí precisamente fue mostrarles la alineación de los fundamentales que había definido el proyecto con este cambio que íbamos a hacer. Claro. Y darles la confianza en que vengan de lo que hemos construido, tomemos lo que hay ahí y transformémoslo en esto. Claro. No era como que ya no vamos a tomar nada de lo que hicieron y perdieron el tiempo, sino también valorar el esfuerzo que el equipo había hecho y construir sobre eso. Entonces, claro. Es una total alineación entre el liderazgo y la toma de decisiones, porque precisamente eso es lo que creo que debía ser un líder. Y Sebas, mira, entonces, en eso que dice Cata, por ejemplo, de la movilización, ahí quiero que desarrollemos un poquito y te pregunto entonces, como, ¿por qué es importante tener en cuenta esa relación entre el liderazgo y la toma de decisiones en las organizaciones? Yo creo que esa es una pregunta, digamos que uno la puede responder mirando un poquito hacia atrás, y fíjate cómo primitivamente el hombre, a medida que va tomando decisiones en función de muchos temas, correctas o incorrectas, pero también es la manera en la que uno afronta las decisiones, logra generar cierto tipo de seguidores o cierto tipo de liderazgos. Fíjate que tú te puedes volver casi que a la caverna y la decisión de si vamos por el mamut o nos quedamos aquí escondidos, guardados, dependiendo ese tipo de situaciones, o dependiendo de ese tipo de personajes que generan como esos espacios, van incentivando los liderazgos. Y por eso te digo que es algo como muy primitivo, creo yo. Cuando uno comienza a ver, exacto, es algo muy distinto cuando uno comienza a ver, porque el líder siento yo que es una persona que, pues además de que debe ser empática, tiene una cantidad de elementos particulares, el líder es una persona que pareciera como atraer o lograr convencer, no es imponer las cosas. Y fíjate, no solamente es tomar las decisiones correctas, porque en eso coincide con Cata, yo creo que uno como líder se puede equivocar y es legítimo. Pues habrá unos errores que son más graves que otros, obviamente, ¿no? Pero es legítimo uno como líder equivocarse, y lo que lo vuelve uno más legítimo en la equivocación es poder aceptar que uno se equivoca y mirar a ver, o por lo menos lograr convencer, dar esa vuelta de 370 grados, porque quería mirar de ese lado, pero de 180 grados, y lograr cómo construir ese proceso. Entonces fíjate lo que decía un poco Cata, y es, yo tomo una decisión, o tomamos una decisión en el proyecto un momento, creo que el tema no es por ahí, entonces no está en bruto pero decidido, me voy al abismo, no, se trata de decir un momento. Yo sabes que yo odio ese dicho. Brutos pero decididos, claro. Sí, cuando me dicen, no, brutas pero decididas. Sí, no. Decididas. Sí, claro, decididas, inteligentes no, y decididas. Claro, precisamente, entonces uno en ese proceso de reflexión sabe que uno dice, stop, no podemos hacer esto porque me pasó esto, o sentí esto, o tengo esto, y en ese oasis, en la mitad de ese desierto como de luz que uno pueda llegar a generar, o que pueda llegar a generar un líder, creo que se da esa oportunidad como de generar cohesión y sobre todo motivación, por lo que tú decías, es súper importante. Es distinto que yo llegue y le diga a mi equipo, ¿saben qué? Ya no vamos a hacer A, sino vamos a hacer B, entonces todo lo que llevan haciendo durante 3 meses, bótalo a la basura, y todo el mundo dice, pero ¿cómo así? O sea, esto es un tirano, ¿cierto? Y el líder no puede ser un tirano, porque eso lo ha mostrado la historia, los tiranos terminan siendo tiranos buenos, exactamente. Mientras que por el contrario, si yo lo que logro es lograr transmitir esa idea a mi equipo y convencerlos de decir, oiga, mire, de pronto nos equivocamos al ver allá, inclusive yo me puedo haber equivocado, yo soy humano igual que ustedes, pero vean esta opción. Claro. Y si uno logra coincidir en ese tipo de espacios, yo creo que uno logra inspirar y motivar, y que la gente diga, bueno, tiene toda la razón, ahora ya entiendo la motivación y voy a trabajar de pronto un poco más motivado, pero más enfocado, creo yo. Bueno, y yo creo que ya como aterrizamos más el concepto, la relación. Quiero que retomemos un poquito eso que hablábamos al inicio, de pronto como si no es posible tener como un manual de toma de decisiones, porque
pues lo que hablamos, todos los equipos son diferentes, todas las organizaciones son diferentes, los contextos son diferentes, los líderes en sí son diferentes, creo yo, y creo que eso es lo valioso también. Pero igual les pregunto si ustedes consideran que hay como unos elementos básicos o unas pautas a seguir en la toma de decisiones cuando uno tiene un rol de liderazgo. Okay. Sí, claro, porque es que la toma de decisiones es una responsabilidad muy grande. Entonces sí hay que tener unas valoraciones y creo que es parte de ese establecer. A mí me gusta establecer primero como cuáles son esos fundamentales, o sea, qué es lo que, y por fundamentales digo qué es lo que es la base de esa decisión y cuáles son mis mínimos y lo que yo tengo que garantizar. Y a partir de eso es que puedo hacer la valoración de los escenarios de la que hablaba al principio. Claramente hay decisiones que uno tiene que tomar uno solo, ¿cierto? Hay decisiones en las que uno puede entregarlas al equipo y no ser yo como líder la que las tome, porque también parte para mí del liderazgo es empoderar el equipo. Claro. Pero al establecer esos fundamentales y también entender un poco de qué tipo de decisiones se trata, porque si son decisiones que llevan implícitas costos para la compañía, y hablo de costos no solo lo financiero, sino, no sé, un costo reputacional, pues claramente son decisiones que no puede tomar el equipo solo. Incluso puede que yo no las pueda tomar solas. Entonces, para mí es como eso, es establecer esos fundamentales que no siempre son los mismos fundamentales, que es de acuerdo a lo que vaya a tener. Y no siempre también en la toma de decisiones se da que siempre los tenga. O sea, hay cosas que se dan más orgánicas y que siento que en la medida en que uno se fortalece en ese conocimiento del negocio, del equipo que tiene, desde esa, nosotros lo llamamos maestría técnica, desde ahí yo puedo como líder tomar una decisión para llevar al equipo. Claro. Yo. Es que por dos. Ahora me toca a mí. Sí, no, sí. Eso, de acuerdo. Eso, de acuerdo, Aprobado. ya. Terminemos Eso aquí el podcast, ya, es suficiente. Sebastián. Yo creo que a mí digamos, yo vuelvo y digo, yo soy una persona que no soy muy metódico, no soy muy como lo que debo hacer primero es esto, después debo... Pero sí coincido con Cata, cuando va a tomar una decisión me gusta mucho tener el panorama claro. Okay. Entender cuáles son todas como las posibilidades, o sea, como ver absolutamente hacia dónde voy a ir, ¿cierto? Cuáles son las consecuencias de la decisión, cuáles son los aspectos, y hacer como un assessment de qué implica o qué es lo peor que puede pasar. Y siempre me gusta mucho trabajar con la metodología del worst case scenario, peor, ¿cómo es que es? El peor escenario. El peor escenario, pues digo, no puedo ser tan... y con base en esa metodología me gusta mucho saber si la decisión en función de vale o no vale la pena, como hacer una valoración muy digamos, de pros y contras, si se puede decir así. Y eso también me permite muchas veces generar, o por lo menos generar como la motivación hacia por qué nos vamos hacia allá. De pronto porque puede ser el camino más difícil, porque uno dice, pucha, pero es que el camino más rápido es por allá, y uno dice, sí, pero de pronto si subimos, damos la vuelta y bajamos, logramos esto, y lo que estamos buscando es esto. Bien, el fin no solamente, o el fin no justifica los medios como para llegar allá de una manera directa, sino que de pronto vale la pena el aprendizaje. Entonces, fíjate lo que decía Cata ahorita, donde uno decía, uno de los equipos de trabajo va empoderando personas, y uno podría decir, sí, claro, yo este trabajo lo hago en 2 minutos, o sea, yo esto, mejor dicho, mientras que lo hago en la mano izquierda, o ¿sí? con cualquier otra persona, ¿sí? Pero de pronto es el momento que Sofía experiencia eso, que Sofía viva eso, que tome la decisión en ese momento, y a raíz de ese, como ese espacio seguro, digamos, que yo te mantengo como líder, puede que tú no lo sientas así, te permito también crecer, y te permito además empoderarte más, de manera que yo mañana diga, próxima vez que tenga la situación, Sofía es una flecha en eso, o sea, Sofía ya se desenvuelve sin ningún problema.
Y es esa autonomía de las personas en espacios obviamente, digamos, seguros, llamo yo, porque tampoco es que te vamos a mandar a ti a la, Sí, a la guerra, ahí. porque pasa también ese tipo de situaciones donde la gente se madura biche, que creo que es la expresión, pero sí es importante ese tipo de autonomía, Pero eso también permitir ese puede tipo de autonomías, claro, No a cualquiera se puede mandar a la guerra. eso es verdad, eso es completamente cierto. Pero A veces hay surgen las gente que uno, circunstancias. sí, exacto. O que no hay de otra. Claro. Entonces hágale Te tocó. porque le tocó. Y claramente esa es una decisión tuya como líder. O sea, Claro. yo como líder estoy asumiendo que te voy a llevar a ti a ese escenario y que estoy asumiendo lo que pueda pasar. Pero eso también se traduce en confianza. Porque el liderazgo es eso. O sea, yo creo que es que el líder es el que hace también el equipo, a la gente. Y uno como líder no es una sola cosa. Yo siento que uno es la suma de muchos estilos de liderazgo que ha tenido también en la vida, ¿cierto? Entonces yo hoy si me pongo a mirar en las compañías en que he estado, los líderes que he tenido, que no solo sea por líder el jefe directo que he tenido, sino con las personas que me han inspirado a mí, tú vas tomando de ahí también como lo que se va ajustando también a tu estilo, a tu forma de ser y también a lo que tú crees, porque también eso es un tema de convicciones. Entonces, al final, el empoderar al equipo es una decisión que uno toma como líder y por eso está relacionada con el liderazgo y es asumir esa confianza y también esa decisión de entregarte a ti para que tú vayas tomando las decisiones. Vean que es... Mira, qué pena yo... Tranqui. Tú dices un tema súper chévere, Cata, y es que uno va aprendiendo de cierto tipo de liderazgos y comienza a apropiarse de las cosas buenas y de pronto no replicar las cosas malas. Claro. Yo recuerdo que, o sea, yo tuve un hito muy importante en mi vida y fue un jefe o un líder en su momento. Yo no solamente trabajaba aquí en España, sino en otro lugar. Siquiera no es de Aquí no. Y la forma en la que él lograba transmitir, pues, o sea, lo que digo, puede que tuviera razón, pero la forma de imponer su idea o la forma de llegar ahí era muy fuerte, era cruel, era vasta, era muy tiránica, ¿sí? Y generaba una serie de miedos en todo el equipo. Entonces eso era lo que ocurría en el equipo, que todo el mundo, perdón la expresión, está cagado el susto para tomar una decisión, todo el mundo, porque qué desastre, si se equivoca alguien en una decisión, entonces arriba la vaciada va a ser una cosa absoluta, y digamos, uno entiende pues que una decisión equivocada puede implicar un regaño, pero por supuesto, no estoy diciendo que no, pero lo que quiero decir es que era un ambiente excesivamente hostil frente a cualquiera de las situaciones que podía pasar. Y eso a mí me generó, digamos, como un rayo en la cabeza muy fuerte, porque además aprendí técnicamente muchísimo, o sea, un conocimiento vasto, pero también mentalmente aprendí a decir, uno, yo no me puedo dejar gobernar por los miedos, nunca, no me interesa lo macabro que pueda llegar a ser el escenario, pero no me puedo dejar gobernar por los miedos. Y dos, yo no puedo multiplicar este tipo de escenarios en ningún espacio, porque es que esto es tóxico, como dicen hoy en día, esto no es sano. Claro. Imagínense la gente con miedo a levantar la mano, porque entonces tengo un ambiente de trabajo en donde lo que va a jugar el entorno es la cagada, perdón la expresión, escóndala debajo del tapete, pero no diga, Cata, yo no sabía, pero pasó esto, ¿cierto? Entonces de pronto uno como líder, al inspirar ese tipo de confianzas, en donde yo prefiero que a mí me digan las cosas para poder actuar y no que yo me descubra las situaciones, ¿ven? Creo que ese tipo de elementos en función del liderazgo y la construcción de los equipos también es clave. Sí, no, perdón. Dale, no, que estoy súper de acuerdo. Yo me califico a mí misma, yo soy una líder exigente, yo soy muy exigente. Y a mí me gusta que con quien trabajo me vaya leyendo. Yo soy muy fácil de leer, pero a mí no me gusta que me traigan, hay que hacer, o sea, pasó esto. Problemas, claro, sí. obvio. Si no, más es como, y te voy ¿cómo a vas devolver. a Y al resolver? claro, y al principio la gente queda como, y tú qué harías, pero
y tú sabes, y bueno, y entonces, ¿y ahí qué hacemos? ¿Qué se te ocurre? Pero no, yo quería intervenir, Cata, porque siento que todo esto que están diciendo replica mucho la idea que ya veníamos trabajando pues antes del liderazgo, y es que un líder también es como un padre o una madre de familia. Entonces cuida, pero da también la oportunidad de que tú experimentes eso, te da la confianza. Y también, pues yo siento que a veces los papás obviamente resuelven mucho, pero también yo siento que a veces dicen como, bueno, ¿y qué vas a hacer? O sea, tú tienes este problema, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo me lo vas a traer? Y siento que eso también empieza a reforzar la idea de que el liderazgo también es algo posicional y no, situacional y no posicional. Porque entonces es como, bueno, tú tienes esta situación ahora, ¿cómo la vas a asumir? ¿Cómo la vas a afrontar? Y cuando a mí me toca ya ponerme toda la camiseta del líder, pues la asumo. Entonces creo que sí es muy valioso porque han traído como todos los elementos que ya los componen enteros sobre cómo es el liderazgo y también qué es un líder. Pero fíjate, eso que tú dices, sí, y eso yo creo que hace parte de los estilos de liderazgo moderno. Y es, si yo me dedico a hacer micromanagement o yo me dedico a hacer hipercontrol sobre mis equipos, sobre mis temas, llega un momento en donde la vida no te va a alcanzar. Y mi equipo no va a saber. Y no vas a tomar el tema de la mejor manera. Entonces, lo que te digo, Sofi, por allá no es. Sofi se quiere meter por allá, bueno, bien pueda, vaya, equivóquese, ¿cierto? Y de pronto cuando regrese, dice, oiga, si usted como que tiene razón, ¿ya? Pero son ese tipo, creo yo, en función como ese tipo de autonomías que le va permitiendo a las personas, que permite que vayan robusteciéndose las compañías, los equipos se vuelvan cada vez más competitivos, y además uno también tenga cierto tipo de tranquilidades con cómo se manejan algunos procesos que uno puede ir soltando, lo que tú vas diciendo en torno a la experiencia. Sí, de acuerdo. No, y bueno, en eso creo que no hemos hecho más que mostrar nuestra profundidad y reflexividad, y como toda buena Escorpio, a mí a veces me gusta hacer muchos ejercicios como reflexivos y como juegos, pero tranquilos, no es nada extraordinario, pero ya que veo que entramos mucho en calor y en confianza, quiero que, por ejemplo, retomes un ejercicio similar al que tú hiciste al inicio, Cata, y es que quiero que ustedes y también las personas que nos escuchan, porque creo que en el ámbito profesional en algún momento a todos nos ha tocado tener un poquito de liderazgo o como un poquito de eso, y es reflexionar sobre una decisión difícil que hayan tenido que tomar como líder. Si quieren compartirla, adelante. Si no, pues sí, ya es como muy, muy personal. Creo que pues podemos ir a las preguntas, pero quiero que piensen en esa. No tiene que ser la más difícil del mundo, pero sí donde ustedes digan, tuve que tomar una decisión realmente difícil como líder. ¿La tienen? Esas preguntas siempre esas son preguntas, muy difíciles. Sí, porque justo en ese momento de la pregunta uno queda en blanco, no se acuerda de nada. Yo si quieres puedo compartir una experiencia. Obviamente no voy a dar detalles ni especificidades, pero yo creo que yo liberé, o más bien potencialicé mucho de mi capacidad el día que entendí que dentro de una organización, mientras que a mí me vaya bien, a ti te va bien, ¿cierto? Y si a ti te va bien, a mí me va bien. Entonces, yo no digo eliminar cualquier tipo de rivalidad o cualquier tipo de... Porque creo que en últimas las competencias generan igual incentivos sanos. Pero entendí, y les digo, como que me liberé de muchos temas, y eso ya fue hace tiempo atrás, que entendí que para que una organización vaya creciendo, no debe ser ni a través de la destrucción de otro, ni a través de soy más que otra persona, sino que creo que debe ser como una suma de lo que yo te puedo aportar a ti y cómo yo puedo aprender de lo tuyo para que los dos nos complementemos y podamos salir adelante. Entonces, creo que el día que adopté como esa decisión como líder, además, no solamente digamos, en lo que hago, sino también en cómo inspiro al equipo de trabajo, es decir, ustedes no están compitiendo, porque yo aquí, digamos, esto no son carreras de caballos, quién puede más, quién saca más, quién es el más, no, es ustedes que están aprendiendo y cómo nos complementamos. También está bien que de pronto hoy Sofi quiera descansar y se quiere ir para la playa y todos como equipo tenemos que apoyarla,
porque de pronto digamos, el éxito de los equipos no solamente está en ser, es que son, perdón el tema, pero los mejores abogados del mundo, es que ellos son, no, de pronto también hay otros elementos que complementan a los equipos y una vez los deja por fuera. Entonces son por decir, inspiraciones familiares. Entonces, si yo logro cultivar un equilibrio entre una maternidad y un trabajo, ¿sí?, al interior de un equipo, pues yo voy a tener una persona que va a desarrollar su actividad feliz, o por lo menos con cierto grado de plenitud. Y eso se repercute directamente en el resultado de mi producto o de mi servicio o de lo que sea que yo esté vendiendo como organización. Bien, es como, entonces creo que en el momento en que entendí eso y logro transmitir eso, o por lo menos creo que eso es como un hito ahí en ese tema de toma de decisión. No sé si ya esté muy profundo yo. No. Muy Piscis, una respuesta extremadamente Piscis. Un ejemplo, una situación. Yo creo que para mí han habido decisiones difíciles. Hay una decisión muy difícil que nos costó mucho tiempo y muchas valoraciones, muchos escenarios, a raíz de un proceso judicial que perdimos en la compañía, que tenía repercusiones, que podía tener repercusiones con todos los empleados, unos costos muy altos. Esas decisiones fueron muy difíciles, pero creo que al final esas no son las difíciles, porque cuando digo no fue difícil es el proceso, obviamente, las resistencias, todos los análisis, toda esa valoración económica, o sea, eso realmente era difícil, y porque había que considerar muchos escenarios, o sea, lo reputacional, lo económico, cómo me impactaba la gente, los antecedentes que estaba creando, a futuro qué iba a pasar, etc. Y al final, como compañía, tomamos una decisión y se ejecutó. Y eso sí, se tomó y por aquí me fui y esta es, ¿cierto? Pero cuando me hacías la pregunta y pensaba, eso fue muy difícil. Pero creo que a mí personalmente me cuestan más las decisiones con la gente, pero con la gente de mi equipo, mías. Entender cuál es la persona correcta y dónde tiene que estar esa persona. Y poder vivir como todo ese proceso. Y este año yo he tenido a alguien en el equipo que hemos venido las dos elaborando esto, y a mí te digo que eso me ha retado de una manera tremenda, pero muy linda, porque yo hoy le puedo decir, como he aprendido tanto de todo esto que hemos vivido, y las dos poder tomar la decisión como en dónde estás y realmente dónde vas a aportar, y dónde tú como integrante de este equipo te sientes cómoda y entregando todo ese potencial, porque yo puedo creer que debe estar en una parte, la organización también, pero también ese colaborador, dónde quiere estar y cómo se siente. Y fue bastante retador, o sea, te digo que a mí me generaba tanto, me movilizaba tanto, porque además también me cuestionaba el liderazgo, y decía, pucha, yo sí estoy tomando la decisión correcta, sí estoy acompañando a esta persona bien. Entonces para mí esas son las decisiones que creo que me cuestionan más y me hacen, porque en esa no tienes valoración de escenarios. Entonces como mueve de eso que es en lo que yo me manejo, y me lleva más a ese campo de lo humano, y de poder entender al otro. Creo que esas son las que más me retan. Y yo creo que eso que tú dices, Cata, en poder identificar o poder leer a las personas, es un tema sumamente complejo en el momento de esa toma de decisiones, de usted va aquí, usted va allá, o usted es el indicado para... Porque, por el contrario, las decisiones racionales o las decisiones en donde todo el panorama está medianamente claro, pues en teoría son en principio las más fáciles, porque es pros y contras, suma y resta, y el que tenga mayor puntaje, pues en principio debería ser la decisión. Pero por el contrario, cuando uno tiene que entender al otro para mirar si la decisión
tiene un grado de asertividad correcto, es sumamente complejo, porque yo no sé si al otro lado ustedes están pensando que eso que yo les estoy diciendo, dicen, no, este tipo no tiene ni idea de qué está hablando en toma de decisiones, ¿cierto? Pero me toca es poder identificar a la otra parte a efectos como poder coincidir o conectar con ella en ese sentido. Entonces, además es tomar la decisión, es que exactamente. ese es el reto, o ese fue el reto que a mí me trajo, porque entonces uno empieza como, sí, va, viene, y será que aquello, que lo otro, llega un momento en que, o sea, Sí. alguna tiene que tomar la decisión, Claro. y quién Aquí tiene es. que ser el líder, Así es. Claro, toma la decisión. Claro. Sí, no, yo ahí creo que le dieron perfecto a la reflexión y a la actividad, porque yo también lo que quería traer como a la discusión, y creo que ambos lo tocaron un poquito, no sé si se dieron cuenta, y es como realmente un líder tiene que estar involucrado en cada decisión que se tome dentro de una organización, y cómo es mi papel como líder dentro de esas decisiones difíciles, o en general de las decisiones, porque yo siento que si uno no crea espacios, por ejemplo, seguros, de confianza dentro de un equipo, todas las decisiones se vuelven difíciles. Es como creen que si un líder tiene que estar involucrado en todas las decisiones del equipo o en todas las decisiones de la organización, y segundo, como cuál tiene que ser mi rol como líder en esas decisiones que pueden parecer un poco más complejas, como quitemos la palabra difícil, sino como complejas, para mi equipo, como de cara al equipo. Yo no sé, pero, No sé. o sea, es decir, no, o sea, lo que te diría es, o la forma más sencilla de plantearlo es, yo no creo que un líder debe estar involucrado en toda la toma de decisiones, porque, reitero, se volvería uno loco, y se volvería uno un 8, además que también sería súper envidioso con el crecimiento de las personas dentro del equipo, sería como muy egocéntrico. Vuelvo, digo, para mí el líder tiene que atraer, no tiene que ser una persona que da el látigo, no. Si no es, vuelvo, digo, es como un oasis en la mitad del desierto, que todo el mundo diga, oiga, chévere, cuando necesito o cuando estoy absolutamente perdido, miro hacia allá y de pronto encuentro cómo se me alinean los pensamientos. Claro. Pero entonces también es una mezcla de dos cosas. Uno es la autonomía de las personas, creo yo, que es algo que se debe cultivar. Como decía Cata, entender quién es el correcto para cada trabajo, pero también además aprender a leer el momento y la maduración de las personas para saber si son los indicados o no en esas, o por lo menos en esas posiciones, ¿cierto? Me explico, y de pronto yo lo asocio mucho con la manera en la que yo soy, además de abogado, también soy padre. Mi hija tiene ya casi 2 años, y la manera en la que he estructurado la crianza es una cosa así como, yo no voy a estar ahí siempre para ella, ¿cierto? Y ella tiene que ser una persona que tenga las herramientas para tomar las decisiones correctas en los momentos correctos, porque yo nunca la voy a poder proteger todo el tiempo. Y lo mismo creo yo que pasa con los equipos de trabajo. Uno puede cultivarlos, mirar a ver a quién tiene que proteger más, quién tiene que trabajarle más ciertas cosas, pero va a llegar un momento en donde pues yo no voy a estar ahí todo el tiempo para ustedes. Entonces yo genero las herramientas, permito ese tipo de espacios y volaste. Evidentemente cuando son decisiones importantes o son decisiones estratégicas de un plano pues muchísimo más grande, obviamente tiene que estar involucrado el líder, y lo que también decía Cata al comienzo, rodeado además de una mesa técnica, porque el líder escucha, el líder es capaz de entender o rodearse de personas que lo logren nutrir de elementos. Además, yo creo que se lo escuchaba alguna vez a Jeff Bezos. No me gusta mucho mencionarlo a él, o sea, no me parece el gran filósofo del mundo, pero en última sí decía, usted lo que tiene que poner es o rodearse de la gente técnica necesaria y saber quién es el perfecto para cada trabajo. Usted no se las puede saber todas, porque usted no se las sabe todas, ¿cierto? Y aceptar el desconocimiento también es una forma de demostrar el liderazgo, de mostrar fortaleza como líder, que es decir, pues bueno, yo la verdad es que de financiero no sé, pero entonces traigan al que más sabe y que me explique, y miramos a ver, tomamos la decisión en conjunto. Y eso pues creo que en el fondo no es demostrar debilidad, sino es como ir como complementando ese tipo de procesos. Interdisciplina. Yo pienso similar a Sebas. ¿Yo qué agregaría? Yo creo que el líder es líder porque desarrolla la capacidad de entender cuáles son las decisiones que él toma y cuáles dejan el equipo. Ok. Que creo que para eso no existe una ficha técnica. No.
Y cómo llevo al equipo a que tome decisiones. Para mí es un tema y puedo ser, y te lo digo más que desde la teoría en lo que a mí me ha funcionado, y es un poco llevarlos hacia las reflexiones. Y con lo que decía Sebas de los hijos, puede ser que yo sea como estilo mayéutico y si me lo dicen, yo soy muy de las preguntas. Entonces yo te empiezo a preguntar, ¿y si esto? Y tal cosa, y miraste tal cosa, ¿y qué piensas de esto? Entonces eso quizás te facilita considerar aspectos que no habías visto, porque generalmente te vas con una opción, profundizas en ella y ya, tenemos que irnos por acá porque esto es así, y si miramos esta otra opción. Entonces, un poco yo me muevo desde hacer preguntas para llevar hacia la valoración, vuelvo de los escenarios. Y con lo que decía Sebas de los hijos, yo tengo una hija de 16 años y ayer, yo vivo en Medellín, entonces me decía, no habíamos hablado todo el día me había chateado y yo no le había puesto atención. Y la llamé por la noche y me dice, mamá, o sea, tú pues se te olvida que tienes hija. Y yo, no, sí, esta relación se va, no le dije así, el éxito de esta relación, Paloma, es la confianza. Y ella se quedó, es que me encanta que pienses así. Yo le dije, sí, yo tengo confianza, yo no necesito estar pendiente de cada milímetro de tus cosas, porque yo sé que tú tomas las decisiones correctas, porque yo te he dado la confianza para hacerlo. Y me dijo, mamá, me encanta que pienses así. Así es. O sea, eso me salió así como, pero cuando colgué con ella, sí, como saliéndome pues del regaño que me estaba dando mi hija por haberla abandonado todo el día. Pero de verdad que después que colgué me quedé pensando y dije, es real, o sea, y además yo no tengo ni el tiempo de estar todo pendiente de ella, y le he entregado la confianza, y pensé un poco en también cómo había sido yo criada, y fue así. O sea, en mi casa mi mamá siempre me entregó la confianza de Catalina, tiene las herramientas para hacerlo. Y no porque no me fuera a equivocar, me he equivocado 457 veces en mi vida y me seguiré equivocando. Pero también soy capaz de tomar decisiones y de entender que el día que tomo decisiones también tengo algo que se llama responsabilidad. Entonces a eso voy, que es un concepto también muy bonito, que es ese accountability en el momento en que tomas las decisiones. Entonces cuando tú empoderas al equipo, cuando le das confianza, cuando lo haces parte de las decisiones, lo haces parte también de la responsabilidad en esa toma de las decisiones. Entonces creo que ahí es donde, como esa herramienta que uno le puede dar a los equipos para esa toma de decisiones. Súper. No, y creo que ya, pues lastimosamente no nos podemos quedar todo el día, pero creo que ya como con todos estos elementos que hemos hablado, y siento que también con una línea que continuamos, de hecho, de manera muy orgánica con la línea que ya veníamos hablando sobre el liderazgo, porque aunque no lo crean, todo esto que han dicho se relaciona tanto con la primera parte que hicimos sobre el liderazgo, entonces como mágico. Pero quiero ya, como para darle un poco de cierre a la conversación, quiero preguntarte, Sebas, ¿cómo impactar de manera positiva a un equipo según las decisiones de un líder? Yo creo que el líder debe demostrar y debe dar ejemplo. Y es a través del ejemplo, creo yo, y del servicio en función de los equipos, que uno logra generar como ese tipo de afianzamientos en las estructuras de trabajo. Me explico. El líder, y alguna vez lo leía en un artículo, creo que era del Times, en donde decía un CEO que lo único que cambió cuando él pasó del piso 37 al 50 y pico fue la gente que saludaba. Es decir, como que decía, yo no puedo permitir que cuando se me suban 20 pisos a la cabeza se me olvide la gente del 34 y solamente me quedé pues en la secretaria del 50 donde estoy solo, ¿cierto?
Y yo sí creo que los líderes tienen, y eso lo hablaba con una consultora de estratégica, alguna vez fue cliente, hoy en día es muy amiga, y me decía, los liderazgos, y lo que yo intento combatir, ella en su consultoría estratégica, lo que yo intento combatir es que los liderazgos hay veces están llenos de soledades, y está bien que uno se sienta solo en el rol de líder, porque en últimas, como dice Cata, pues quien toma la decisión es uno. ¿Sí? Entonces yo no puedo estar preguntándole, ay Sofi, ¿tú qué opinas? Ay, claro, yo me puedo llenar de una serie de información, pero en últimas, quien toma la decisión o quien decide que la persona vaya, eres tú. Llámese con tu intuición, con tu agalla, con la información. Y en esos espacios de soledad, muchas veces los líderes, digamos, tienden a ser un poco reflexivos, pero también es importante que hayan esos espacios de soledad, porque si no, entonces se va a sentir que es un liderazgo compartido. Entonces, ¿cuál es el rol de pronto de la persona, o quién es el responsable, o si en funciones de muchos temas? No quiere decir que uno no pueda ceder, si uno puede ceder, pero en el término de esa soledad, creo que uno termina es combatiéndolo, uno termina permeando los equipos a través de eso, del servicio. Y eso, uno como líder siempre debe estar en función de eso. Sofi, ¿cómo vas con eso? No he podido. Ok, listo. Dime cómo te puedo ayudar, ¿sí? Para sacar ese tema adelante. No es que yo le vaya a hacer el trabajo a toda la gente y esté pendiente, que es lo que tiene que hacer todo el mundo, no. Porque, vuelvo, digo, no me alcanzarían los años de la vida. Pero si es que en esos momentos en donde el equipo esté en quiebra, en esos momentos en donde las personas estén en situaciones difíciles, pueden ser hasta familiares, personales, adversidades, uno debe estar ahí para acompañar esos procesos y fortalecer a la gente. Por lo menos creo yo que esa es como mi experiencia, y cómo impacto positivamente a través de ese tipo de liderazgos. Claro. Y mira, Cata, ahí con lo que dices, Sebas, ¿tú cómo crees que yo incluyo al otro en esas decisiones como líder? O sea, no solo el impacto, sino también cómo lo incluyo, cómo lo hago parte de mi decisión como líder. Como decía ahora, llevándote a ser responsable de la decisión, y hacerte parte y hacerte responsable es no entregar simplemente el tema o lo que hay que hacer, sino bueno, y entonces ¿cuál es tu reflexión? Llevarte a hacer esas reflexiones y de considerar diferentes aspectos, porque por ejemplo, si yo me voy con el abogado, siempre me va a decir, es que el artículo tal cosa. Sí, somos. Contigo. Abogados de escuela. Entonces la decisión soy consultor estratégico. Es esta. Bueno, pero si no pensamos en la ley, sino que pensamos en esta otro, ¿qué más deberíamos considerar? Entonces, para mí hacer parte de la decisión es ponerte también a ti en el lugar de reflexionar, no solo irte en esa profundidad técnica, sino salirte un poco de ahí. Y por lo menos en estas áreas, yo trabajo en el área de recursos humanos, ahí yo he aprendido eso. Es que yo soy abogada de formación, entonces cuando tú estás en la universidad, a ti te enseñan es a tomar decisiones basadas en lo que dice la ley, punto. Sí, para uno es blanco o es negro, no existen grises. Entonces, desarrollar esa capacidad y esa flexibilidad, que para mí esa flexibilidad es poder identificar que yo, para tomar decisiones, no me tengo que ir solo por una línea, sino que en la medida en que yo tenga más grandes de espectro. Yo digo que a mí me gusta balconear, porque es como me monto a ver todo lo que tengo que ver. Se facilita más, por lo menos da un poquito más de confianza y de tranquilidad. Y ahí es donde yo trato de acompañar a los equipos en facilitarles poder tomar esas decisiones. Eso es lo que yo he aprendido como profesional, y eso es lo que siento que yo hoy le transmito al equipo, que es un poco lo que tú decías del ejemplo. Claro, no, pues ustedes charlan muy, muy bueno, pero estuvo muy rico. No tenemos todo el día, pero sí les quiero agradecer mucho por este espacio. Siento que fue muy productivo, sobre todo muy reflexivo, y lo que les decía, creo que continuó perfecto como todo lo que habíamos hablado del liderazgo, y complementó
todo eso que ya teníamos y pues bueno, nos da para charlar muchísimo más adelante. Entonces, gracias otra vez y gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo de Conexión Escola. Bueno, muchas gracias a ti, Sofi. Un saludo para todos.